Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Ruida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. Hoy es un día muy especial porque queríamos enseñaros un nuevo rostro en la cabaña del Ruida. Y yo voy a ser el nuevo profesor para las sustituciones, ya que el antiguo profesor de las sustituciones pues se ha quedado con la asignatura de radiestesia y no hacía falta nuevos miembros para... Bueno, si os digo la verdad fue porque la función que estamos preparando, que ya dijimos que cuando llegásemos a los 1000 suscriptores la subíamos, os pido perdón porque seguramente no haga falta más tiempo. El motivo es porque debido a mi transición que estoy pasando en la piedra, o para elaborar la piedra de los filósofos, pues me están llegando una serie de fuerzas, ¿no?, que me hacen tener, entre otro tipo de cosas, visiones que he intentado de representar a modo de cabaret, como si fuera una función muy larga, porque me he dado cuenta de que intentar explicar esas visiones es una tontería. Lo que tengo que hacer es intentar transmitiroslas. Para poder transmitiroslas, me di cuenta, o esas visiones me hicieron hacer ver, que la única forma posible es mediante las artes liberales. ¿Vale? Si conocéis a las musas de Apolo, pues estaba la de la música, la de la danza, la de la pintura, ¿sabes?, la de las bellas artes, hay un montón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues transmitir parte, ¿no?, de esas visiones a raíz de un cabaret que he llamado Filosofía Natural en Vena, el azote de la censura. Esto está relacionado también con unos problemas que he tenido al intentar manifestaroslo a vosotros, que he sufrido un montón de censura y eso repercute negativamente al canal, porque si ya lo sabéis, no se pueden tener más de 3 strikes en el canal, porque eso es lo que haría es el cierre inmediato. Por tanto, como yo sentí la necesidad de hacer el cabaret de forma que, bueno, no le tocamos la nariz a nadie, pero sí es verdad que se van a ver imagen de políticos, de gobierno, de democracia, etcétera, y la orden de la ermita de la Campiñuela pues va repartiendo. Entonces, pues es un contenido altamente censurable que puede acabar con el canal. Para que esto no ocurra, se va a transmitir en esos vídeos una nueva plataforma donde no hay tanta censura. De forma que, si el canal sufre un cierre, cuando lo volvamos a reabrir, volvemos a meter otra vez los vídeos y quitando aquellos que eran censurables, para no tener ningún problema. ¿Por qué hacemos esto? Porque reconocemos que esta plataforma de contenido es a la que llega más gente y nos interesa tener a cuanta más gente despierta, o intentar facilitarle el camino para que sea, para potenciar eso, que sea una persona altamente espiritual. Otra movida de la que quería hablar, que todo esto es posible gracias a que he conocido a un miembro de nuestra comunidad que, uno, se ha visionado todos los vídeos, dos, me dijo, ¿puedo ayudar en algo? Y es de lo que quería hablar hoy, de que aquí todo el mundo puede ayudar. El problema es que para que me podáis ayudar, voy a poner de requisito indispensable dos cosas. Una es hacerse el visionado de todos los vídeos. Y la segunda, que no es tampoco la última siendo la menos importante, es que tenéis que pasar por un examen. Evidentemente, por las circunstancias que se han dado y sabiendo que este alquimista tiene más conocimiento que yo, simplemente que no lo hace público porque no es una escuela, y fijarse el detalle, es capaz o se ha comprometido en enseñármelo para poderlo mostrar a vosotros, pues hace que no va a pasar examen, porque es un tío, porque es que sabe más que yo. ¿Lo entendéis o no? Y estamos en un proceso de cambio en el que todavía no he preparado los distintos exámenes, es decir, que esto lo tenéis en un futuro muy próximo, en el que sí me podréis ayudar, y necesitaba hacer esta transición. Para hacer esta transición, pues yo no tengo espacio en mi portátil ni en mi móvil para pasar, como he dicho, a otra plataforma de contenido. Y este miembro, porque ya es miembro, este miembro de la orden de la ermita de la Campiñuela, se ha comprometido en, uno, que ya lo ha hecho, comprarse un disco duro, llenarlo de todos nuestros vídeos, por si sufre alguna otra censura, porque no sé si habéis fijado, pero en el canal hay muchos vídeos no disponibles. Estos vídeos no disponibles han sido todos censurados, ¿vale? Simplemente que no lo quito para que vosotros podáis comprobar el nivel de acoso que estamos sufriendo, respetando siempre las normas comunitarias de la plataforma, porque no somos tontos. Lo que pasa es que es verdad que se pueden malinterpretar en muchos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Como por expresarlo nos han censurado, pues vamos a hacer que lo sintáis. De esta forma, no debería ser un contenido grave, pero debido a imágenes, que ya os digo, estas imágenes de controversia, no salgo quemando ninguna imagen, no salgo haciendo ninguna barbaridad, pero sí es verdad que, pues, que trae polémica y seguramente pues nos llevaremos algún hachazo por el camino. Entonces pues se han tomado todas estas medidas. Yo era para que lo sepáis, porque me daba cosas abandonar el canal. El canal no ha estado abandonado, simplemente que he estado trabajando duro en ello. El cabaret cuenta con, no sé si son con 6, 7 o 5 vídeos, del cual tengo preparado 2, y quería aprovechar
que tengo que subir una serie de contenido que se me está acumulando, y si se me está acumulando no puedo seguir grabando porque ya no tengo espacio ni en el móvil ni en el portátil, para soltarlo ya y poder seguir trabajando en este contenido que, como ya os dije, lo quería hacer, lo quería poner cuando llegáramos a los 1000 suscriptores, pero estoy viendo que vamos a tardar más porque hay que subir todos los vídeos a esta nueva plataforma. Sin más, deciros también que otra de las cosas por las que hemos hecho este vídeo es para comunicaros que a partir de ahora pues vamos a hacer un nuevo sistema de gobierno virtual. ¿Por qué le llamamos virtual? Porque nosotros siempre hacemos una separación. Si os metéis en la lista de reproducción de quiénes somos, pues os pone que nosotros somos una entidad que hace vino, cerveza, leche, y os enseña a optimizar los productos naturales, porque nosotros somos amantes de la naturaleza, aunque por fuera no se vea el canal así, pero tenéis que pensar que si nosotros nos abrimos un canal que se llama, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la Orden de las Carmelitas Descalzas, y solo subimos imágenes religiosas y os ponemos un contenido que es veraz y que es bueno, no se va a meter nadie a verlo. Si tiene aspectos como de macabro, pues sí. Y nosotros queríamos llevar la alquimia a su estado puro, es decir, no vamos a poner solo trabajos de alquimia y de alquimistas. Simplemente extrapolamos la alquimia a todo lo que sabemos, que son religiones que actúan de la misma forma que la brujería, que actúa de la misma forma que la filosofía natural, que actúa de la misma forma que los procesos que hay en la naturaleza, y de esta forma pues os sirve de tránsito y que reflexionéis ciertas cosas que por el sistema de gobierno que llevamos hoy en día pues no permiten o no da pie a que vosotros penséis en estas cosas. Una vez que empecéis a hacer ese esfuerzo de querer ver alquimia en todo lo que hay en vuestro alrededor, pues os vais a convertir en unas personas despiertas, en el sentido de que os vais a dar cuenta de muchas cosas que pasan alrededor que antes no os dabais cuenta. Y yo creo que ya, dicho todo esto, me parece a mí que no he acabado. Lo que quería continuar diciendo es que en esa lista de reproducción, donde os enseñamos cómo procesar ciertas cosas de forma natural para vuestra buena ingesta y alimentación, también llevamos, porque nosotros somos la Escuela Ermita de la Campiñuela, porque nuestros antepasados la abrieron y se llamaba así, ¿vale? No, si tuviera otro nombre os lo diría, pero es que se llama así. Y La Cabaña del Druida, que es el canal de YouTube, lo que intenta es rescatar la cultura y el saber que dejó la Escuela Ermita de la Campiñuela. Por lo tanto, todo lo que veis que se sale de esa lista de reproducción realmente es un contenido mitológico. ¿Y qué quiere decir un contenido mitológico? Pues la mitología es una leyenda, es un cuento, que como cuento leyenda es mentira, pero que tiene partes que son verdad, para que vosotros la encontréis. ¿Por qué os las presentamos así? Y después dices, joder, pero es que tienes un montón de investigaciones que se ven que son serias y se ven que son... Porque si no os las presento así, como mucho del contenido de esas investigaciones son altamente censurables, hemos decidido decir, esta es la parte real y esta es la parte mitológica. Y si os fijáis, es lo que han hecho, que es lo que se ha hecho en la alquimia de toda la vida y por eso sigue viva actualmente. Si os leéis las religiones, vais a ver una cosa que es verdad, pero que al mismo tiempo es mentira. O sea, cualquier Biblia tiene verdades como puño, pero no es una verdad, ni es una verdad suprema. Porque entonces habría el Dios, ¿no?, que viene con el meteorito, que viene con la roca, que es Mahoma, entonces hay otro Dios, después está Jesucristo, después está el que no cree en ninguna religión y son corrientes filosóficas como el budismo, pero sin embargo todas tienen una verdad, ¿no? Que fijarse cómo está el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el jardín de la Hespérida, el árbol nórdico, sin palabras. Y entonces, pues, nosotros intentamos de unir todo eso. ¿Qué pasa? Si eres un miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, pues nos puedes ayudar imagínate que tienes conocimiento amplio sobre una gama. Entonces, para poder extrapolar tu conocimiento a lo que hacemos, lo que trabajamos y por lo que nos movemos, pues necesitas aprobar ese examen y ya no aportas el conocimiento porque ya sabes, de cierta forma, expresarlo. Pudiéndote mover si quieres como docente, si tú tienes tu propio canal, pues no pasa nada, lo pones en tu canal y lo vuelves a explicar para nosotros a forma de conferencia, en la que incluso pues, os pondremos en el cuadrito que salgáis vosotros en nuestras misas negras y en nuestro aquelarre, que como sabéis tenemos aquelarre y misas negras porque como la Escuela Ermita de la Campiñuela estoy viviendo yo actualmente y es una antigua ermita, se considera una iglesia no consagrada. Por lo tanto, a la hora de hacer una misa tendría que llamarlo, para que fuera correcto, misa negra. No es una misa normal porque no está consagrada, dejó de estar consagrado hace tiempo, y entonces nosotros nos hemos movido en esto que han rescatado nuestros antepasados no está muerto. Le seguimos dando a hierro. ¿Cómo? De esta forma. Entonces tenéis vuestras aulas, tenéis la Escuela Ermita que es real, tenéis vuestras misas negras que son reales, tenéis vuestro aquelarre, tenéis vuestro profesorado que está formado y que cada título lo tiene en las distintas listas de reproducción que da el profesorado, tanto como aquí en esta sección de la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Y creo que ya he dicho todo lo que quería decir respecto a
al contenido que vais a ver. Ya no me acuerdo si lo he dicho o no, pero la función se llama Filosofía Natural en Vena, el azote de la censura, y espero que lo disfrutéis. Es importantísimo, pero importantísimo, que estéis pendientes en la comunidad cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, porque ya faltará poquito, supongo, y si digo supongo, porque eso ya no depende de mí, como ya he dicho, para que la otra plataforma esté lista. Y ¿por qué? Porque en el momento que subamos los vídeos, como hemos dicho que puede ser alto contenido censurable, pues probablemente no os dé tiempo a verlo. Si ya avisamos en la comunidad del día que lo vamos a subir, pues ya estáis al loro y intentáis meteros para ese día y lo compartís con todo el que podáis. La misión de esto es una de dos: o llegar a la máxima audiencia posible, que por eso mismo estoy abriendo una sección que se llama Diálogos de Foro Coche, porque en cada diálogo de Foro Coche de YouTube abro un hilo y en todos esos hilos podré hacer por fin publicidad sin que sea sin que sea propaganda, ¿vale? ¿Por qué no es propaganda? Porque esos hilos hablan de Foro Coche, es una conversación de Foro Coche, es una lista de reproducción específica de Foro Coche y necesito las conversaciones con Foro Coche, por eso se dice que son diálogos de Foro Coche. Entonces, como me lo he currado y lo he hecho así, no es publicidad, en absoluto. Y más cuando tengo una cuenta en Foro Coche que se llama La Cabaña del Ruido. ¿Vale o no? Estoy hilando simplemente que no habla la cuenta de Foro Coche, el que habla es el mismo canal que a través de el nick de La Cabaña del Druida en Foro Coche puede, no se hace publicidad, sino que se manifiesta y saca las conversaciones, porque os digo que Foro Coche está avivando mucho el canal, yo se lo agradezco y vamos a seguir así para bingo y a ver a cuánta gente llegamos, porque interesa. Otra cosa que quiero decir a la mayoría de church de Foro Coche, que dicen que soy un loco, esquizofrénico, etcétera. No, yo lo que tengo es muy pocas horas de sueño. Y a mí me ha llegado que tengamos por fin el primer miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, porque gracias a eso puedo dormir más, gracias a eso voy a tener una mejor calidad de vida y gracias a eso puede que no me mate por la carretera, porque estaba durmiendo entre 2 o 3 horas diarias durante muchísimo tiempo. Y tengo ahí un miembro, quiera que no, me cuida. Y se agradece. Que con el futuro queréis ser más, os daré la opción. De momento, somos dos combatiendo contra el mundo por y para vosotros. Con dicho esto, ya sabéis que la forma de publicitarlo es mis campiñuelos y campiñuelas en cuanto salgan los vídeos a mandárselo a todo el que podáis. Yo mediante los shorts sacaré pequeños extractos de toda esa función que harán también que el número de suscriptores vaya en aumento, y aparte Foro Coche, que es donde tengo yo la mayor esperanza de por fin poder dejar de trabajar de una vez y dedicarme al 100% a esto, porque si no va a costar mucho más que lleguemos a la piedra de los filósofos. Y se trata de tener el conocimiento del mundo lo antes posible para poder cambiar el mundo. Ojo al dato, ¿vale? No porque yo quiera tenerlo, para poder cambiar el mundo. Así que yo creo ya que con esto sí me despido. En serio, os quiero mucho. Y ya por último decir que me está costando muchísimo grabar, porque ya sabéis que tengo problemas de espalda. Otro por la cosa por la que se me han metido mucho conmigo, que iba con una faja normalmente puesta. Cuando me veis con una faja es porque tengo unos problemas de espalda enormes y estoy ahí grabando por y para vosotros. Y ahora resulta que los problemas de espalda se me han juntado con una pedazo de piedra en el riñón que los médicos no son capaces de quitármelo y que me está dando mucho la lata. Y estoy aquí grabando para vosotros. Es otra cosa por lo que se ha hecho un parón en el canal. Y ahora sí que sí, un besito mi gente, que os cuidéis. Y ya sabéis por dónde van las nuevas proyecciones del canal. Este vídeo lo he grabado para que lo sepáis, para que no os pille de sorpresa. Y de ya mismo estamos frotándonos las manos y disfrutando de un contenido épico que no se ha grabado en la historia de la humanidad para una plataforma de contenido, y lo va a hacer La Cabaña del Druida. Ya veréis. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,